Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Eh, Hoy, bueno, mi nombre es Silvia Miranda, como tienen aquí en la presentación, nos volvemos a encontrar para continuar con nuestra clase de la vez pasada. Nosotros habíamos visto la clase anterior, ontogenia T. Y habíamos dejado, digamos, la clase cuando los linfocitos vírgenes y maduros salían del timo e iban a empezar a recircular por los órganos linfoides secundarios para encontrar al antígeno específico, que va a permitir su activación. Así que a partir de aquí vamos a conversar acerca de qué ocurre luego de esa activación, en qué poblaciones se pueden diferenciar estos linfocitos y finalmente cuáles son esos mecanismos efectores que van a realizar esas subpoblaciones. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera diapo. Em, entonces, imaginemos, habíamos comentado también la clase anterior que en el foco inflamatorio había entrado ese microorganismo, ese antígeno extraño, que iba a generar un foco inflamatorio localizado. El sistema inmune se iba a poner en marcha, el sistema inmune innato se iba a poner en marcha, y las células dendríticas que estaban en la zona iban a capturar a ese antígeno, ¿sí? Lo iban a endocitar, lo fagocitaban, y iban a llevarlo hacia el órgano linfoide más cercano, que en este caso vamos a suponer que es este ganglio, a través de circulación linfática. Entonces, bueno, en este caso es una célula que acarrea el antígeno, también el antígeno puede ingresar libre. Y en el caso de las células dendríticas, habíamos terminado nuestra charla anterior diciendo que estas células dendríticas adquirían un fenotipo distinto, ¿sí? Y que iban a transformarse en células maduras, más aptas, más apropiadas para realizar la presentación antigénica al linfocito T. A ver, entonces, estaba controlando la grabación. Bien, entonces, eh, estas células, entonces, les decía, van a ser células que están más aptas para la presentación antigénica, van a expresar más cantidad de antígenos de histocompatibilidad en su superficie, van a expresar mayor cantidad de moléculas coestimuladoras B7, en fin, se iban a preparar más para su rol de célula presentadora. Estas células dendríticas que están transportando el antígeno, que lo están eh, procesando mientras tanto, y lo van a ir expresando en sus moléculas de superficie de antígenos de histocompatibilidad, expresan CCR7. Y este receptor les va a permitir entrar en la zona T del ganglio. Ustedes ya vieron la clase de histología del ganglio y saben que en la paracorteza es donde se van a concentrar estos linfocitos T. Esta paracorteza sintetiza estas quimiosinas que son la CXL19 y la CXL20. Entonces la célula dendrítica que trae al antígeno expresa el receptor CCR7 para estas quimiosinas. Así que se van a alojar en esta zona. Mientras tanto, entonces, los linfocitos que que están buscando a su antígeno, van a ingresar por circulación sanguínea, ¿sí? Al órgano linfoide secundario, en este caso al timo. Van a venir por un vaso, van a estar circulando en un vaso que irriga este órgano, pero
mientras el resto de los leucocitos va a continuar su circulación, en determinadas zonas de este ganglio, zonas donde hay un epitelio alto particular, van a tener la capacidad de estos linfocitos de salir de la sangre y traspasar el tejido. Y esto lo van a hacer por ciertas moléculas que se van a expresar en estos linfocitos vírgenes, por ejemplo la L-selectina, que ya la hemos mencionado, que decimos que es el pasaporte de ingreso al órgano linfático. Esto lo que tienen aquí representado, que estoy señalando, sería el endotelio alto, ¿sí? Que le va a permitir el ingreso al ganglio, ¿sí? Que expresa el ligando para la L-selectina. Entonces, a su vez, además de este par, van a haber otras interacciones, y el detalle de este tipo de interacciones que se establecen para el paso de los linfocitos y la migración lo van a ver en un teórico especial sobre tráfico linfocitario. La historia es que entonces los linfocitos vírgenes logran salir de la circulación sanguínea y penetrar en el tejido del ganglio. Y como también expresan CCR7, se van a mover dentro de la paracorteza. ¿Sí? Y aquí van a encontrarse a diferentes células dendríticas que les van a ir presentando distintos péptidos antigénicos. Estos linfocitos van a patrullar esta zona, ¿sí? Y van a intentar reconocer a su antígeno. Ya que estamos acá, en esta misma circulación sanguínea, no solo pasan los linfocitos T, sino también los linfocitos B, y los linfocitos B van a ir a la zona, no van a una zona particular, que ustedes ya la han visto en el teórico, que es la zona folicular, que es donde se expresa esta otra quimiosina, la CXCL13, porque los linfocitos B, en lugar de tener CCR7, de expresarlo, expresan CCR5, que es el receptor para esta quimiosina. Entonces, ambos tipos de linfocitos van a poder traspasar al tejido, pero se van a alojar en distintos lugares, y en cada uno de esos lugares específicos van a buscar al antígeno para el cual tienen su receptor específico. En el caso del linfocito B, realizarán el reconocimiento del antígeno en su forma nativa, y en el caso del linfocito T, tendrán a disposición a las células dendríticas, como ya hemos hablado. Bien. A ver. ¿Por qué no pasa la diapo? Ahí está. Entonces, si el linfocito, los linfocitos que entraron no encuentran a su antígeno, van a salir nuevamente del órgano linfoide, y como siguen expresando L-selectina, van a poder ingresar por vía sanguínea al siguiente. Entonces, al siguiente ganglio, al siguiente órgano linfoide. Así hasta que encuentren a su antígeno, y si no lo encuentran nunca, hasta que termine su vida media. Bien, vamos a ponernos ahora en la posición de que estos linfocitos T vírgenes maduros sí encuentren a su antígeno específico. Entonces, los procesos que ocurrirán en este ganglio van a ser la activación de ese clon, de esa célula T específica, luego la expansión clonal, esa misma célula se va a proliferar y van a ser muchas células idénticas, y finalmente se diferenciarán a células efectoras. Todos estos tres procesos ocurren en el mismo órgano linfoide secundario. Entonces, veamos cómo ocurre ese reconocimiento.
Aquí tenemos representado en grisecito a la célula dendrítica, que expresa al péptido, que lo estoy señalando con el láser, en el contexto de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 en este caso. Entonces, acá tenemos en morado, el violetita, la célula T con su receptor específico que realiza el reconocimiento dual. Entendemos que si esto es un antígeno de clase 2, este será un linfocito TCD4 positivo, aunque no está representado aquí la molécula CD4. Lo que queremos mostrar en esta diapositiva es que los linfocitos realizan un escrupuloso censo, ¿sí? De la especificidad. Y en la parte central se agrupan distintas moléculas de TCR, ¿sí? Que van a interaccionar con distintas pero equivalentes, por supuesto, eh, em, moléculas de histocompatibilidad. Entonces esto sería, mirado desde arriba, la parte roja central, ¿sí? Donde están agrupados, esto sería la parte de arriba de una célula T. Entonces, en la parte central tenemos los receptores T que se han agrupado para el reconocimiento antigénico. Y en la parte verde, rodeando a estos TCR, se van a encontrar distintos pares de moléculas de adhesión, ¿sí? Que van a permitir ese acercamiento. Entonces le van a permitir el acercamiento y que ese linfocito pueda censar si realmente tiene una especificidad apropiada para ese reconocimiento dual. Esto es lo que denominamos sinapsis inmunitaria. Si la unión no es lo suficientemente fuerte, este linfocito se va a separar de esa célula presentadora y va a proceder a hacer lo mismo con otra. Ahora, si la unión es más fuerte, entonces ese reconocimiento va a ser específico, va a haber un reconocimiento apropiado, con una afinidad adecuada, con una fuerza de unión adecuada, ¿sí? Un umbral adecuado para llegar a producir la activación del linfocito T. Entonces, aquí tenemos con mayor detalle lo que hablábamos allá. Supongamos que en el anterior diapo, acá tenemos entonces el reconocimiento dual del péptido en el contexto de clase 2, acá sí tenemos la molécula de CD4, el correceptor interaccionando con los dominios conservados de este antígeno de histocompatibilidad. Y aquí tenemos el complejo CD3, ¿sí? Y luego los distintos pares de moléculas de adhesión, ¿sí? Entonces esto sería un CD4 y aquí tenemos un CD8 donde la diferencia radica en el correceptor. Y por supuesto que aquí tenemos un antígeno de histocompatibilidad de clase 1. Bien. Entonces, una vez superado ese umbral necesario para que se produzca un reconocimiento apropiado, el mero reconocimiento, supongamos que sí es adecuado, sí tiene la afinidad apropiada, ¿sí? Pero ese mero reconocimiento del TCR por el complejo péptido MHC no es suficiente para lograr la activación del linfocito T, sino que se requiere una segunda señal de activación. La segunda señal está dada por justamente el reconocimiento, la unión de las moléculas coestimulatorias B7 en la célula presentadora con su par CD28 en el linfocito T.
Entonces, la señal 1 de activación, ¿sí? Que estaría conformado por esto que está aquí señalando, sumado a la señal 2 coestimulatoria, B7, CD28, que ya el B7 estaba aumentado porque la célula dendrítica había madurado y lo había aumentado, entonces sí va a producir esa activación del clon. Y esa activación, ¿qué va a generar? Va a generar muchas respuestas. Va a generar señales de sobrevida. Eso quiere decir que esta célula la necesitamos que sobreviva y necesitamos que sean muchas, no una, porque tenemos que luchar contra ese antígeno que fue presentado y que es extraño. Entonces, vamos a tener expresión de moléculas antiapoptóticas y factores de crecimiento. Entonces se va a expresar el receptor de alta afinidad para la interleuquina 2, y este linfocito activado va a empezar a producir interleuquina 2, que es una citoquina que va a permitir esa expansión clonal, que va a permitir esa proliferación. Aquí tenemos graficado cómo es esto del receptor de alta afinidad. En los linfocitos vírgenes, ¿sí? Se expresa el receptor para IL-2 de baja o de moderada afinidad, formado por cadenas beta y gamma. Pero cuando ese linfocito es activado, se agrega la subunidad alfa. Entonces el receptor ya está formado por las cadenas gamma, beta y alfa, ¿sí? Y ahora es un receptor de alta afinidad. Quiere decir que es más sensible a bajas concentraciones de interleuquina 2. Entonces eso es una respuesta sumamente crítica para que este clon sobreviva y prolifere. Dijimos, ya hablamos de las señales antiapoptóticas, y otra respuesta muy importante que se produce en los linfocitos activados es la expresión de una molécula de superficie que es la CD40 ligando. Este CD40 ligando es sumamente importante y va a permitir dos interacciones muy importantes, que son, una, lo van a ver cuando vean en el teórico de respuesta humoral, en la colaboración TB para antígenos T dependientes, cómo es importante la señalización CD40 ligando del linfocito activado con el CD40 del linfocito B. Eso lo van a ver más adelante. Y por otro lado, lo que vamos a continuar hablando hoy es la importancia de este CD40 ligando en cuanto a que puede interaccionar con el CD40 que se expresa de forma constitutiva en la célula presentadora, y esto va a incrementar su capacidad de expresar molécula coestimuladora B7. Entonces va a potenciar la capacidad presentadora de esta célula. Bien, entonces dijimos que en este ganglio iba a ocurrir la activación, la expansión clonal, ¿sí? Y luego de la expansión clonal, el proceso de diferenciación. Los linfocitos CD4 positivos pueden diferenciarse a todos estos, a estas subpoblaciones, que por el momento las vamos a nombrar, que son la subpoblación TH1, TH2, TH17, TH folicular, TH es por T-helper, ¿no? Y T reguladoras inducibles. Cada una de estas subpoblaciones van a tener acciones biológicas diferenciales. Y ya vamos a ver a continuación, durante esta clase, qué factores hacen que un linfocito T, CD4, tome un camino de diferenciación u otro.
Bueno, ¿cómo es la diferenciación de los linfocitos TSD8? ¿Es igual? No, no es igual. En la, en la, mm, en la línea A sería lo que ocurriría en el caso de que fuera equivalente a la activación de los linfocitos CD4. O sea, expresión de coestimulación, primera señal, segunda señal, este, y luego la activación del linfocito CD8 positivo. Sin embargo, esto, si bien puede ocurrir, es muy poco frecuente. ¿Y por qué es poco frecuente? Porque los linfocitos CD8 requieren altos niveles de expresión de B7 en las células presentadoras. Necesitan un umbral de activación muy alto. Esto es como un resguardo, ¿sí? Una autoprotección del organismo, porque evitamos activaciones espurias de linfocitos CD8, ¿sí? Que pueden llegar a ser dañinas en caso de que ocurran porque sean fácilmente activables. Entonces, esto puede ocurrir en casos de una importante de infecciones crónicas, severas, inflamación importante, en donde el tenor de coestimulación sea muy alto. Lo que ocurre en términos generales es otra cosa, que es una activación por ayuda de los linfocitos TH1. Y esto se produce habíamos mencionado en la diapo anterior, que le damos importancia a esta interacción CD40 ligando de lo que va a ser el linfocito T CD4 positivo que se activó y se diferenció a TH1, y esta interacción permite el incremento de moléculas coestimuladoras B7. Entonces, aquí ustedes están viendo cómo esta interacción CD40 ligando CD40 está aumentando el nivel de coestimulación y facilitando la activación de los linfocitos CD8. Pero otro requisito que tiene el linfocito CD8 es que requiere que el linfocito TH1, el que ya se activó más fácilmente, digamos, con menos requisitos, le proporcione un cierto nivel de interleuquina 2. Entonces, ese bajo nivel de interleuquina 2 es lo que estimula al linfocito CD4 a expresar el receptor de alta afinidad para interleuquina 2. No lo hace de manera autócrina como el linfocito CD4. Entonces, estos dos factores, ¿sí? la, eh, la producción de interleuquina 2 vía TH1 y el aumento de la señal coestimuladora vía TH1 es lo que va a permitir la activación del CD8. Bien, sea el CD8 o sea el CD4, una vez que los linfocitos se han activado, se ponen en marcha complejas señales intracelulares. Aquí tenemos representado el TCR. En este caso está el CD4, pero bien podría ser el CD8. Entonces, una vez que esta activación se produce, acá tenemos el complejo CD3. Recuerdan que tenía importantes números, la cadena Z, especialmente de motivos ITAM. También el CD28 tiene motivos ITAM, el CD4 tiene motivos ITAM. Bien. Entonces, cuando se produce la activación del clon, ocurre en principio un aumento del flujo intracitoplasmático de calcio y se activan quinasas. Estas quinasas van a fosforilar estos motivos ITAM que estaban por todas estas cadenas, la porción intracitoplasmática. Y esa fosforilación de los motivos ITAM inicia una cascada de
activaciones y fosforilaciones, en donde va a haber distintas moléculas que se van a ir unas activando a otras, como en un dominó. Destacamos, por ejemplo, la activación de la fosfolipasa C. ¿Sí? La fosfolipasa C va a permitir la generación de inositol trifosfato y de diacilglicerol, que son moléculas importantes que van a permitir la activación de la fosfoquinasa C y también de las vías de las MAP quinasas. Y lo importante de todo esto es que todas estas vías finalmente lo que van a hacer es activar lo que estoy señalando aquí abajo, que son factores de transcripción que están en el citoplasma y que luego de su activación traslocan al núcleo y se van a unir a promotores en el ADN para inducir la expresión de diferentes moléculas de acuerdo a la información que les ha pasado. En esta diapositiva tenemos ejemplificado la respuesta en donde le hemos dado gran importancia, que es la síntesis de IL-2 para la expansión clonal. Bien. Bueno, entonces acá otra vez estamos viendo con un poco más de información las variantes en cuanto a las subpoblaciones en las cuales se puede diferenciar los linfocitos. Los linfocitos CD8, en lo que se refiere a este curso, se diferencian en linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Esta población es, entonces los linfocitos T citotóxicos es el nombre que adquieren la célula efectora derivada del linfocito CD8. Bien, este linfocito citotóxico que se formó en el órgano linfoide secundario va a tener que salir a periferia, ¿sí? Para ejercer su acción citotóxica donde está la infección. ¿Qué ocurre con los linfocitos CD4? Los linfocitos CD4 habíamos dicho que podían tomar distintas direcciones. T-helper foliculares, T-helper 1, 2 o T-helper 17. Y estas direcciones tienen que ver con los distintos estímulos que reciben del entorno en el que están. Estos estímulos son básicamente distintas citoquinas. Entonces, distintas citoquinas van a favorecer que ese linfocito CD4 activado tome, por ejemplo, active un factor X de transcripción y ese factor de transcripción promueva la síntesis de distintas citoquinas y genere un fenotipo del perfil de la población en cuestión, con una actividad determinada. Entonces, repito la idea general y luego vamos a ir focalizándonos en cada una de las subpoblaciones. Cada subpoblación es inducida a su diferenciación por diferentes sets de citoquinas. Y luego estas citoquinas van a generar dentro de esa célula vías de señalización que van a activar distintos factores de transcripción. Cada población va a activar distintos factores de transcripción. Por ejemplo, T-helper folicular va a activar el factor de transcripción BCL6. Y luego, a partir de que cada subpoblación va a favorecer la activación de sus propios factores de transcripción, ese perfil al cual se diferencia se va a caracterizar por la secreción preponderante de un determinado set de citoquinas. Estas son las células efectoras, ¿sí? Entonces ustedes van a tener, por ejemplo,
que se ha diferenciado por presencia de interferón gamma e IL-12, el CD4, una población TH1, que es productora de interferón gamma, TNF-alfa y linfotoxina alfa. Entonces, estas células son las que van a tener que salir a periferia al lugar de la infección y ejercer su acción en periferia. Las únicas células que no, lo mismo TH2 y TH17, las únicas células efectoras que no van a salir a periferia van a ser los T helper foliculares, cuya función es la colaboración con los linfocitos B para la respuesta inmune humoral de tipo T dependiente. Bueno, después vemos que además de la posibilidad de diferenciarse de células efectoras, los linfocitos CD4 también se pueden diferenciar a células reguladoras. Nosotros hacemos un recordatorio de la clase pasada, hemos visto que en el timo se puede formar un subset del linfocito CD4 con funciones reguladoras. Ese subset expresa CD4, CD25 y FOXP3 positivo. Y salen del timo con esa función natural, ¿sí?, reguladora. Se las llama T reguladores naturales o T reguladores del timo, tímicos. Entonces nacen reguladores. Ahora, los reguladores también pueden hacerse, no nacer, sino generarse en la periferia por los estímulos. Entonces, a eso los llamamos T reguladores inducibles. Y bueno, en definitiva van a terminar ejerciendo las mismas funciones supresoras, reguladoras, mantenedoras de la homeostasis, que ya vamos a ver con mayor profundidad en un rato. Bien, entonces ahora vamos a ir uno a uno con todos los distintos subpoblaciones. Bueno, estamos entonces adentro del órgano linfoide secundario. El clon se activó, se expandió y ahora se va a diferenciar a un perfil TH1 frente a un estímulo por presencia de interferón gamma e IL-12. ¿De dónde salen estas citoquinas? Son producidas mayoritariamente por macrófagos, por células dendríticas, por linfocitos innatos de células linfoides innatas de tipo 1, como los NK, que van a estar estimulados frente a infecciones virales o por bacterias intracitoplasmáticas. Entonces, este tipo de infecciones, ¿sí?, va a estimular de tal manera a la respuesta innata para que aumenten estas citoquinas, interferón gamma e IL-12. Y luego se va a estimular la vía STAT1 y STAT4, que en definitiva van a activar al factor de transcripción TBET, que va a traslocar al núcleo y va a favorecer, entre otras cosas, la producción de interferón gamma y la diferenciación a TH1. Entonces, el perfil TH1 es un perfil de células CD4 que predominantemente, pero no en forma exclusiva, produce interferón gamma. La diferenciación a TH2, en cambio, requiere IL-4. ¿De dónde sale esta IL-4? Es producida principalmente por eosinófilos, basófilos, mastocitos e IL-2 y células de linfoides innatas de tipo 2. Estas células pertenecientes al sistema inmune innato fueron activadas por presencia de helmintos, o parásitos helmintos, ¿sí?, y por ausencia, ¿sí?, de otras citoquinas que favorezcan otros perfiles. Entonces, cuando hay predominio de interleuquina 4, ese clon
de linfocitos CD4 positivos se va a diferenciar a un perfil TH2 mediante la activación de las vías STAT6 y la activación del factor de transcripción GATA3, ¿sí? Que va a traslocar al núcleo y va a inducir la síntesis de estas citoquinas, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 9, interleuquina 13, que caracterizan al perfil TH2 y nuevamente no son exclusivas del mismo. Fíjense que la interleuquina 4 en este perfil TH2 es importante tanto porque estimula la formación de TH2 y los propios TH2 producen IL4 haciendo un feedback positivo para su diferenciación. También son importantes estas otras citoquinas que les estoy mencionando aquí, la linfopoyetina de estromatínico, que ya hemos mencionado en el teórico anterior, la IL-33 y la IL-25, ¿sí? Siempre con un origen innato, por supuesto, y que van a favorecer y a amplificar la respuesta, la diferenciación a TH2. Bien, ¿cómo se diferencia un CD4 a un linfocito TH17? Bueno, es importante, es fundamental la presencia de IL-6, pero la copresencia de TGF-beta. Esto ha resultado muy extraño al principio, ya que TGF-beta es una citoquina antiinflamatoria y se la relaciona con la formación, como hemos visto en el teórico anterior, de las células T reguladoras. Sin embargo, es así, no se sabe por qué, pero el TGF-beta, cuando está en presencia de IL-6 y no la IL-6 sola, favorece la activación de STAT3, ¿sí? Y esta a su vez activa un factor de transcripción llamado ROR gamma T, y este factor de transcripción va a traslocar el núcleo y favorecer la síntesis de interleuquina 17 e interleuquina 22, que son citoquinas características de este perfil TH17. Durante el desarrollo de las TH17 también se expresa el receptor para IL-23. Y entonces, no es que la IL-23 favorece la diferenciación, pero una vez que está comenzada esa diferenciación, favorece su amplificación, al igual que la IL-21. Bien. Bueno, la diferenciación a los T-helper foliculares. Entonces, en este caso, fíjense que la presencia única de IL-6, ¿sí? Sin TGF-beta, va a favorecer la activación de STAT3. Y este STAT3 va a activar el factor de transcripción BCL6, que va a traslocar el núcleo, y va a favorecer la síntesis de fundamentalmente IL-21, ¿sí? Que es la citoquina característica de este perfil, y otras citoquinas. Ahora vamos a hablar de esto. Entonces, la inducción del perfil helper folicular comienza cuando el linfocito T, CD4, comienza a colaborar en la respuesta inmunohumoral con el linfocito B. Entonces, en esta colaboración, el linfocito T
perfecciona esta colaboración y induce esta serie de respuestas que estamos acá para diferenciarse a un perfil helper folicular. Este perfil helper folicular es fundamental para la formación del centro germinal en los folículos secundarios durante la respuesta secundaria a antígenos T dependientes. Es lo que va a favorecer en forma crítica, o sea, si no se forma el centro germinal no van a tener ni cambio de isotipo, ni maduración de la afinidad, ni memoria inmunológica. Entonces, esas tres características que son condiciones o características, propiedades unívocas de la respuesta humoral ante antígenos T dependientes, se producen merced a la formación de este tipo de células helper foliculares que van a requerirse para la formación de ese centro germinal donde van a ocurrir estos eventos. Y la citoquina fundamental para la producción de ese centro germinal será la IL-21. En esa colaboración puede haber otras, va a haber otras citoquinas que van a inducir que ese linfocito B favorezca un switch a un isotipo de inmunoglobulina u otro. Por ejemplo, si se produce IL-4, esa citoquina, esa célula B va a hacer favorecerse el switch a IgE, y luego la célula plasmática de la cual deriva va a secretar IgE. Si hay, por ejemplo, interferón gamma, se va a producir IgG. Y si tenemos TGF-beta, se va a producir, por ejemplo, IgA. Es decir, que la IL-21 es crítica para la formación del centro germinal, pero las otras citoquinas van a modular el switch de isotipo que se va a producir en la respuesta secundaria contra antígenos T dependientes. Bien. Diferenciación de linfocitos reguladores. Entonces, los linfocitos reguladores inducibles se desarrollan luego del encuentro con su antígeno específico, ¿sí? O sea, como habíamos dicho, o sea, se pueden diferenciar por el entorno, ¿sí? Y ese entorno, en este caso, requiere, como habíamos visto para el caso de las tímicas, de las naturales tímicas, la presencia de TGF-beta, la presencia de IL-2 y la ausencia de IL-6. Esto va a generar activación de STAT5, FOXP3, el factor de transcripción FOXP3, y la diferenciación al perfil regulador T. Bueno, ahora vamos a ir hablando a continuación las funciones de cada tipo. Bueno, acá entonces de cada subpoblación. Entonces, en principio ya hemos hablado bastante de los linfocitos T helper foliculares. Entonces, aquí tienen la colaboración, o sea, cuál es la función en definitiva del T helper folicular. Colaborar con el linfocito B en respuestas antígeno T dependientes, ¿sí? Entonces, va a haber el reconocimiento del péptido específico, ¿sí? Va a haber una interacción entre CD40 ligando y CD40 que les mencioné antes, o sea, este linfocito activado expresa CD40 ligando, y el linfocito B expresa en forma constitutiva CD40. A su vez, entonces, el linfocito helper folicular va a secretar interleuquina 21, como hemos dicho, y otras citoquinas que van a modular el switch de isotipo. Así es que, bueno, esto va a generar la proliferación, la diferenciación de células plasmáticas que va a secretar el isotipo correspondiente. Este tema lo van a ver con mayor detalle en el teórico que corresponde a la activación y diferenciación de linfocitos B.
o lo van a retomar. Nosotros lo hemos visto más que nada del lado de los linfocitos T y ustedes lo van a ver más del lado de los linfocitos B en el próximo teórico. Bien, acá entonces ejemplificamos un poquitito más cómo a partir de la colaboración entre el T helper folicular y el linfocito B activado, se van a producir, se van a diferenciar a células plasmáticas que van a producir estos distintos isotipos con funciones características, ¿sí? Por ejemplo, cuando se va a producir, cuando va a haber switch a subclases de IgG, van a ser, estas inmunoglobulinas se van a poder unir a receptores para FC en fagocitos, ¿sí? Incrementándose la fagocitosis, o sea, interactuando con una respuesta celular. Va a haber, va a posibilitarse la activación de complementos. En cambio, si tenemos respuestas de tipo IgE, lo que se está favoreciendo es la inmunidad contra el mintos, ¿sí? Ahora vamos a ver dentro de un rato cómo los mastocitos presentan receptores para IgE, ¿sí? Y van a permitir también esta defensa contra el mintos. En el caso de las mucosas, el isotipo que predomina es el IgA, ¿sí? Que va a permitir la defensa a nivel de mucosas. Bueno, entonces, como ya les dije, esto lo van a retomar en el próximo teórico. Bien, salvo entonces los foliculares que ejercen su acción en el ganglio, que sería esto, en el centro germinal, TH1, TH2 y TH17 van a tener que salir del ganglio y llegar al sitio de inflamación. Para eso van a tener que reconocer el endotelio activado, o sea, la zona de inflamación que va a expresar moléculas distintas, ¿sí? A un endotelio que no está inflamado, y esta célula efectora va a tener esos receptores, ¿sí? Para estas moléculas. Entonces, por ejemplo, el endotelio inflamado expresa selectina E o P, y los linfocitos efectores, acá no estamos identificando cuál, TH1, TH2, TH17, cual sea, van a expresar los ligandos para estas moléculas, y eso les va a posibilitar la extravasación, ¿sí? A los lugares de infección. Entonces, para poder hacer esta salida, va a haber distintos cambios que están resumidos en esta tabla, cambios fenotípicos que le van a permitir a esos linfocitos efectores llegar al órgano, al sitio de infección. Y esta serie de modificaciones la van a ver con mayor detalle en el teórico de tráfico linfocitario. Cuando lo hayan visto, van a poder volver a esta tabla y reconocer los cambios que hay entre células en reposo y células activadas. Bien, entonces ya tenemos a los linfocitos efectores, TH1, TH2, TH17, o al linfocito citotóxico en el sitio de infección. Y cuando ahí encuentran al antígeno específico, va a resultar el mecanismo efector correspondiente, sin necesidad de coestimulación. Es un error muy habitual que encontrar que el alumno confunde y vuelve a pensar que necesita una segunda señal de activación en el sitio. No, esto ya es la célula efectora y está lista para actuar. La necesidad de coestimulación ocurre dentro del órgano linfoide secundario como condición para la activación del linfocito virgen, ¿sí? Una vez que ya está formado la célula efectora, esta célula efectora llega al foco infeccioso y está lista para actuar cuando, por supuesto, reconoce al antígeno. Entonces ahora vamos a ir viendo la acción efectora de las distintas poblaciones que ya
formamos. Entonces, el mecanismo de la acción citotóxica de los linfocitos citotóxicos. Bueno, el linfocito citotóxico en principio tiene que reconocer la célula infectada. Es decir, esta célula que estaría acá, el blanco celular, va a tener que expresar, ¿sí? Lo estoy marcando con el láser, el antígeno para el cual el linfocito fue activado y diferenciado, la célula citotóxica. Entonces, todas las células del organismo expresan, salvo las excepciones contadas que ya conocen, expresan antígenos de histocompatibilidad de clase 1. Así que una célula infectada, por ejemplo, un hepatocito, ¿sí? Puede mostrar el péptido a los linfocitos citotóxicos, una célula epitelial cualquiera. Entonces, primero de todo tiene que estar este reconocimiento, ¿sí? Una vez que se produce este reconocimiento, aquí lo tenemos con un poquito de detalle, después volvemos al anterior, ¿sí? Se produce una sinapsis, ¿sí? En donde otra vez esos receptores se concentran para reconocer a ese péptido en el contexto de antígenos de histocompatibilidad de clase 1 y va a estar rodeado por las moléculas de adhesión. Esto le lleva al linfocito unos minutos. El linfocito citotóxico tiene que asegurarse muy bien de esta especificidad, porque es una arma muy poderosa y va a matar una vez que reconozca a la célula blanco. Entonces, cuando se produce ese acercamiento y entonces el linfocito ha reconocido, ¿sí? Se produce la activación. Ven que no es necesaria una segunda señal de activación. Directamente se produce la activación. Entonces, el linfocito citotóxico tiene en su citoplasma muchos gránulos citotóxicos, pero después vamos a ver su composición, y este linfocito orienta todo el citoesqueleto de manera de mandar todos esos gránulos hacia la zona cercana al TCR, ¿sí? Entonces, una vez que lo hace, se produce la degranulación, ¿sí? Y el contenido de los gránulos ingresa a la célula blanco, ¿sí? E inducirá su muerte por apoptosis. Una vez que se produce el ataque mortal, que así muchas veces lo pueden ver en un libro, este linfocito está listo para atacar a otras células. Seguramente en el foco de infección hay muchas como estas, muchas células infectadas. Entonces, un mismo clon puede matar a muchas células blanco, ¿sí? Entonces, se toma el tiempo para reconocerlo, orienta su citoesqueleto, apunta y degranula por exocitosis los gránulos, ¿sí? Induciendo apoptosis de todas las células con las que fue interaccionando. ¿Qué contienen estos gránulos? Estos gránulos contienen distintas proteínas que las tienen aquí enumeradas, la granzimas, perforinas, serglicina, serglicina permite formar el complejo, granulosina y catepsina. Perforina es una proteína que produce poros, como su nombre lo indica, en la membrana citoplasmática de la célula blanco. La granulicina altera la permeabilidad de esta célula también.
Bien. Luego tenemos las granzimas. Las granzimas, una vez que está dañada la membrana citoplasmática, pueden penetrar y una vez dentro de la célula pueden activar caspasas en forma directa o en forma indirecta por daño mitocondrial, ¿sí? Es decir, van a activar la vía intrínseca de la apoptosis. La catepsina es una proteasa, ¿sí?, que resguarda al propio linfocito T de su ataque, de manera de degradar a las proteínas que pudieran haber quedado en esta interfase durante la exocitosis. También hay otra manera en la que el linfocito T citotóxico mata, que es mediada por la inducción de expresión de receptores de muerte. Eh, eh, en este caso, por ejemplo, la célula blanco está expresando, en marrón, ¿no? Está expresando la molécula Fas. Y el linfocito T citotóxico induce la expresión de Fas ligando, y si encuentra a su ligando Fas en la célula blanco, esto es un par que genera apoptosis por vía extrínseca, activando caspasas y entonces también induciendo apoptosis. El punto pasa por la expresión de la célula de Fas en la célula blanco. Si lo expresa, este mecanismo es posible. Bien, entonces la acción citotóxica de los linfocitos T es matar a las células blancas por apoptosis. La apoptosis, además de matar a la célula infectada, va a impedir o va a evitar mayor diseminación del patógeno citosólico, ¿sí? Por la forma del mecanismo que se utiliza para la muerte. Es decir, no es como una necrosis en donde el patógeno intracitoplasmático puede liberarse y eventualmente infectar a otras células. Otra ventaja de la muerte por apoptosis es que las células apoptósicas cambian también su constitución en la membrana plasmática y aparecen la expresión de fosfatidilcerina, que antes era interna, es externa. Entonces, al reconocer la fosfatidilcerina por parte de fagocitos, porque tienen receptores para esto, entonces estos fagocitos van a fagocitarlos y la fagocitosis de cuerpos apoptóticos genera que los fagocitos adopten un perfil antiinflamatorio, es decir, que no van a hacer mayor amplificación de la infección, de la inflamación, no van a generar mayor moléculas estimulatorias, sino lo contrario, es una muerte silenciosa y efectiva. Bueno, esto acá lo que podríamos aportar es que además de los pares FAS ligando, otros receptores de muerte pueden ser TNF-alfa o linfotoxina, que con sus receptores específicos también se pueden generar la muerte por apoptosis por vía extrínseca. Bueno, generalmente otra cosa que ocurre habitualmente es que los alumnos se concentran en la función citotóxica, porque lógicamente uno hace hincapié en la función citotóxica de los linfocitos citotóxicos, que es fundamental en la defensa inmunológica. Pero los linfocitos citotóxicos también
actúan secretando citoquinas y son muy importantes esas funciones. Los linfocitos citotóxicos secretan interferón gamma, TNF-alfa y linfotoxina alfa. Entonces, el interferón gamma, como lo tienen aquí escrito, inhibe la replicación viral, incrementará la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1, y activando entonces macrófagos en el sitio de infección. TNF-alfa y linfotoxina sinergizarán en la acción activadora de macrófagos y actúan como receptores de muerte celular. ¿Sí? Entonces, recordemos que la síntesis de citoquinas por parte de los linfocitos citotóxicos. Cuando los linfocitos citotóxicos arriban al sitio de infección, antes, desde el tiempo cero de la infección, estaban trabajando las células NK, que también entonces son activas frente a las infecciones intracitoplasmáticas, ¿sí? Ya sea por virus o por bacterias intracitoplasmáticas. Las infecciones virales van a favorecer la síntesis de interferón alfa y beta, y estos activan NK. Y las infecciones bacterianas van a favorecer el incremento de interleuquina 12 y esta citoquina va a favorecer la activación de NK. Entonces, las células NK ejerce un mecanismo de citotoxicidad equivalente a los linfocitos T citotóxicos. Lo que varía es la forma de reconocer al antígeno, ¿sí? Ya recuerdan de los primeros teóricos que tenemos en las células NK receptores de activación y receptores de inhibición, pero y en cambio, el reconocimiento es específico en el caso de los linfocitos citotóxicos mediante el TCR. Entonces, entonces aquí tenemos en este recuadro que la acción citotóxica puede ser directa por parte de los NK o indirecta a través de la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, ¿sí? Los NK tienen receptores para IgG, por ejemplo, y entonces esta IgG puede darle la puntería o la especificidad que no tiene desarrollada la NK. También las células NK producen interferón gamma y TNF-alfa, al igual que, y otras citoquinas, al igual que los linfocitos T citotóxicos. Bien, mecanismos efectores de los linfocitos TH1. Entonces, los linfocitos TH1 colaboran en la erradicación de infecciones intracitoplasmáticas. Entonces, virus, protozoos intracitoplasmáticos o bacterias intracitoplasmáticas que sobreviven en macrófagos. Los linfocitos TH1 actúan activando macrófagos, es decir, su acción efectora es activar a los macrófagos. Y también promueven la producción de anticuerpos opsonizantes, como IgG, que se unirán a receptores Fc y activarán el complemento, como ya hemos visto. Entonces, acá tenemos la interacción en el sitio de infección entre el TH1 que llegó y el macrófago, ¿sí? Que está expresando antígenos de histocompatibilidad de clase 1 y también de clase 2. Recordamos que expresaba los dos tipos de antígenos de histocompatibilidad. Este macrófago estaba desde el tiempo cero atacando como miembro del sistema inmune innato al foco infeccioso. Entonces es una célula que está infectada, que tiene estos gérmenes en el interior de su citoplasma y va a expresar el péptido
péptidos asociados en el contexto de los antígenos de clase 2. Entonces el linfocito Th1 efector, primero de todo va a hacer este reconocimiento, ¿sí? Que el péptido para el cual fue activado y diferenciado es el mismo que está reconociendo ahora. Y, como ven, este reconocimiento no requiere segunda señal de estimulación, vuelvo a decirlo. A su vez, bueno, entonces, sigamos con esta línea. Entonces, este reconocimiento va a generar que el linfocito Th1 ejerce su acción citotóxica, que era la secreción de interferón gamma. ¿Se acuerdan que el interferón gamma era una de las citoquinas características de este perfil? Y este interferón gamma se va a unir a receptores de interferón gamma que tiene el macrófago y van a aumentar su activación. O sea, el macrófago estaba trabajando sin ayuda del Th1, pero llega el Th1 y lo potencia en su actividad. Y esta acción se ve ayudada también por la colaboración que existe entre la unión que existe entre el CD40 ligando y el CD40, que también colabora en la acción del interferón gamma en cuanto a la activación del linfocito del macrófago. ¿Cómo responde este macrófago que fue sobreactivado, digamos, por el Th1? Bien, haciendo lo que el macrófago sabe hacer, pero en mayor cantidad. Entonces, va a haber mayor producción de especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, incrementación de enzimas lisosomales, mayor producción de citoquinas inflamatorias y de quimiosinas, ¿sí? O sea que se va y mayor expresión de, bueno, de antígenos de histocompatibilidad, etc. Entonces, eh, entonces eh, eh, acá lo que les estoy mostrando para recordar es que esta activación del macrófago en el sitio de infección por parte del Th1 es colaborada por la acción de NK y de los linfocitos citotóxicos, que además de ejercer su acción citotóxica, ambos secretan interferón gamma y colaboran en esta acción del macrófago. Es decir, que es una acción mancomunada, ¿sí? De Th1, NK y linfocitos citotóxicos que van a actuar en colaboración para erradicar las infecciones intracitoplasmáticas. Ok. Veamos ahora entonces las funciones efectoras de los linfocitos Th2. Bueno, los linfocitos Th2 colaboran en la erradicación de infecciones producidas por parásitos extracelulares, particularmente helmintos, potenciando la acción de eosinófilos, mastocitos e IgE. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el perfil Th2 que llegó al sitio de infección y que, por ejemplo, como estamos hablando de parásitos, muchas veces los parásitos ingresan por vía oral. Entonces, una acción que produce es simplemente aumentar el peristaltismo de la mucosa intestinal, de manera de facilitar la expulsión de otros parásitos que aún no hubieran ingresado al organismo, evitando mayor infección. Así que eso por un lado. Por otro lado, el perfil Th2 era productor de interleuquina 5, recuerdan, entre otras, también interleuquina 9. Bien,
estas citoquinas em, van a, van a aumentar la formación y el reclutamiento de eosinófilos. Entonces va a generarse una eosinofilia, ¿sí? Un aumento de eosinófilos en el sitio de la infección por los helmintos, y estos eosinófilos a su vez tienen receptor para interleuquina, perdón, para IgE, para la inmunoglobulina E. Entonces, esto permite ejercer ADCC, por ejemplo, o simplemente una degranulación y un ataque directo del helminto. Los eosinófilos tienen gránulos citotóxicos poderosos, tienen por ejemplo proteína básica y proteína catiónica que logra destruir la gruesa pared que poseen estos microorganismos. También es importante destacar el aumento de los mastocitos, y también los basófilos, ¿sí? Entonces los mastocitos y basófilos van a estar aumentados y se van a degranular, ¿sí? Y estas células presentan gránulos con aminas vasoactivas, ¿sí? Histamina, leucotrienos, prostaglandinas, distintas citoquinas inflamatorias, y todo eso va a generar mayor inflamación en el lugar y destrucción de eh, de este helminto. También esto se ejerce mediante la degranulación, se logra merced a la unión de la IgE a los receptores de alta afinidad que poseen los mastocitos, ¿sí? Los mastocitos residen en tejidos, ¿sí? Y bueno, están llenos de estos gránulos y en presencia de este tipo de infecciones, la síntesis de IgE por medio de la IL-4, como ya hemos visto, se ve favorecida. Y entonces esta inmunoglobulina se va a unir a estos receptores de superficie, y cuando esta IgE reconozca, ¿sí?, a los péptidos antigénicos del helminto, entonces se va a producir un entrecruzamiento de estos receptores y la desgranulación. Bueno. Funciones de los TH17. Entonces, los TH17 colaboran en la erradicación de infecciones por bacterias extracelulares y hongos. Y en general colaboran en la homeostasis, en el mantenimiento de la homeostasis en mucosas, en tejidos mucosas. Bien. El mediador de sus efectos son los neutrófilos. Ejercen esta función a través de la activación de neutrófilos primordialmente. Entonces, habíamos mostrado en diapos anteriores que el perfil TH17 produce preponderantemente IL-17 e IL-22. Estas dos citoquinas son capaces de actuar sobre células epiteliales, ¿sí? Y van a favorecer por parte de estas células la producción de péptidos con actividad antimicrobiana, ¿sí? ¿Se acuerdan de las barreras químicas que han visto en el primer teórico? Entonces, todas estas proteínas, defensinas, etcétera, son promovidas por estas interleuquinas. A su vez, la interleuquina 22 también aumenta la función barrera, es decir, aumenta la proliferación de la barrera mucosa, tratando de proteger al organismo de la entrada del invasor.
La IL-17 también promueve la producción por parte del epitelio de quimiosinas y distintos tipos de citoquinas inflamatorias. Y como ya hemos visto, favorece el reclutamiento especialmente de neutrófilos, ¿sí? También de monocitos, pero especialmente de neutrófilos. Y las acciones digamos, de destrucción del patógeno lo van a hacer por activación de esta célula. Bueno, nos quedan entonces los linfocitos reguladores, ¿sí? Entonces los reguladores habían salido del timo, y bueno, también van a ir patrullando en los órganos linfoides secundarios porque expresan CCR7 y L-selectina. Bueno, si encuentran al antígeno, se van a activar, ¿sí? Y van a generarse células reguladoras efectoras, porque antes estaban en reposo, perdiendo estos dos marcadores. Van a acceder a los tejidos inflamados, al igual que otras células efectoras, y ahí van a ejercer su acción, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces, una vez que llegaron las células, los linfocitos reguladores a el tejido, a ver, quiero ver algo. Claro, acá no lo puse. Quiero acotar entonces en esta diapositiva que en este órgano linfoide secundario también entonces se podía producir la diferenciación a el perfil regulador inducible, ¿sí? Entonces, en ese caso, en presencia de TGF-beta, ¿sí? Como habíamos visto, e interleuquina 2, entonces se puede generar células reguladoras inducibles. Bueno, cualesquiera que sea, tanto las naturales como las inducibles, las cuales son indistinguibles en el sitio de acción, van a salir al tejido inflamado, ¿sí? Y van a ejercer su función. Entonces, estas funciones son comunes a ambos tipos de células reguladoras. Por un lado, en el teórico pasado habíamos mostrado que las células reguladoras expresaban de manera constitutiva la molécula CTLA4. Esta molécula CTLA4 es una molécula que compite por el CD28 por su unión al coestimulante B7, es decir, que inhibe la coestimulación, ¿sí? Entonces, al inhibir la coestimulación está ejerciendo este efecto supresor. En respuesta, la célula presentadora va a disminuir la expresión de B7, ¿sí? Y va a inducir la expresión de una molécula, una enzima que se llama IDO, indolamina 2,3-dioxigenasa, ¿sí? Esta indolamina dioxigenasa es una enzima que secuestra el triptofano del medio, que es necesario para la activación y proliferación de linfocitos citotóxicos. Entonces es una manera de inhibir la acción citotóxica. Y también induce la apoptosis de la célula dendrítica. Entonces, bueno, por un lado, entonces, vamos a pasar a esto un segundo. Entonces, me pareció importante incorporar esta diapositiva, porque como no los puedo ver, no sé si tienen claro entonces este concepto.
Las células del sistema inmune gozan de una propiedad que se llama plasticidad, que quiere decir que tienen la capacidad de responder al microentorno y en función de eso adaptarse y cambiar su fenotipo o su funcionalidad. Entonces, las células dendríticas tienen, pueden ser, como estamos viendo recién, tolerogénicas, ¿sí? Cuando en condiciones homeostáticas, la parte roja sería la cara tolerogénica de las células dendríticas. Entonces, estas células dendríticas no están presentando o presentan una baja cantidad de B7 o CD80-86. Además, van a expresar PDL1, PDL2, otros receptores como FAS ligando, y citoquinas antiinflamatorias como TGF-beta e IL-10. Entonces, en estas condiciones homeostáticas, es una célula que cuando se encuentre con un linfocito T autorreactivo, digamos, que haya escapado a periferia, por más que le presente en su contexto de antígenos de histocompatibilidad un péptido propio, no va a generar una respuesta inmunológica y va a generar una alergia por otro lado. Además, a partir de la secreción de citoquinas como TGF-beta e IL-10, que son antiinflamatorias, y luego vamos a seguir hablando de todo esto, van a favorecer el desarrollo de células reguladoras inducibles, que en un ratito vamos a mencionar. Pero si esta célula dendrítica se encuentra con un microorganismo y tiene que endocitarlo y presentarlo porque va a tener que iniciar una respuesta inmunológica. Entonces va a ser una célula que va a tener que estar activada, una célula dendrítica activada, madura, en donde va a expresar CD80, CD86, que serían los sinónimos de B7, otras moléculas coestimulatorias como CD40, y va a secretar citoquinas inflamatorias como IL-12, 6, TNF-alfa. Entonces, esto es para que ustedes comprendan que las células dendríticas tienen la posibilidad de poder regular de alguna forma un equilibrio entre la respuesta inmunológica y la tolerancia inmunológica. Bueno, les explico. Resulta que esta diapo yo la que acabo de mostrar, la tenía en otro teórico, y al insertarla había grabado lo que yo había dicho en aquella oportunidad para otra clase, por eso hay algunas palabras que por ahí no llegan a entender, pero es válido, no lo voy a suprimir porque de todas maneras es válido y era el concepto que quería incorporar. Entonces, la idea entonces sería que estos linfocitos reguladores van a generar un perfil, en resumidas cuentas, de una célula dendrítica de tipo inmadura o tolerogénica, que serían sinónimos. Entonces, esta es la forma de acción de los linfocitos T reguladores por contacto celular directo. Y luego tenemos la otra forma de actuar, que actúan todos, por supuesto, al mismo tiempo, que es a través de la secreción de factores solubles. Como por ejemplo la secreción de TGF-beta y IL-10, ¿sí? Que bueno, justo en la diapo que vino el audio,
les comentaba que el TGF-beta y el IL son citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Es decir, el TGF-beta inhibe la síntesis de citoquinas de proliferación y de diferenciación de linfocitos T, y la IL-10 inhibe las células presentadoras de antígenos, bueno, nuevamente llevándolas a un perfil tolerogénico. Por otro lado, las células reguladoras expresan CD25 en forma constitutiva. CD25, recordamos que era la cadena alfa de alta afinidad del receptor de IL-2. Entonces, eso va a favorecer un consumo de IL-2, ¿sí? Porque va a ser capturado por estos receptores de alta afinidad. Y entonces esto va, al secuestrarse esta IL-2, se va a estar suprimiendo la expansión clonal y la diferenciación de nuevas células efectoras. Bueno, entonces ahora voy a saltear rápido la del audio y paso a la siguiente. Ahí está, no salió el audio. Entonces, ya vamos terminando. Entonces, bueno, en esta diapositiva mostramos en definitiva las fases de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Desde que empezamos, el teórico de hoy. Nosotros empezamos hablando de estos linfocitos vírgenes, ¿sí? Que salían del timo, que recirculaban y que, bueno, habían encontrado a su antígeno específico, y entonces si lo encuentran se van a activar, va a haber una expansión clonal, o sea, el número de, esto en ordenada sería el número de células, se va a incrementar, va a llegar a un pico, ¿sí? Alrededor del día 7, post-infección, ¿sí? En donde, bueno, van a empezar la producción de anticuerpos, y por el otro lado se van a generar ya habrán sido producidos las células efectoras que van a comenzar a partir del día 7 a llegar al lugar de infección. Entonces, una vez que llegan al lugar de infección, aquí donde estamos parados, va a empezar la fase efectora. ¿Sí? La fase efectora, en donde que si el sistema inmune es eficiente, va a ir erradicando ese antígeno, ¿sí? Al ir erradicando el antígeno, naturalmente el estímulo que llevó a todo esto va a ir disminuyendo. Entonces, entonces va a haber una disminución de células, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo que además de la eliminación del antígeno como gatillo para aumentar el número de células efectoras, va a haber otros mecanismos. Aquí están las células reguladoras, por ejemplo, que van a justamente a colaborar en la homeostasis y en la supresión de las respuestas, para que si no se estaríamos siempre amplificando y amplificando y amplificando, y algo, de alguna manera, todo se tiene que cortar. Entonces, la eliminación del antígeno, la existencia de las células reguladoras, tanto inducibles como naturales, y otros mecanismos que vamos a ver en la diapo que sigue, van a contribuir a que la situación retorne a una situación de equilibrio, ¿sí? Donde estas células inmunes específicas van a tener que disminuir porque ya no son necesarias, y la muerte se va a producir por apoptosis, ¿sí? Entonces estamos en un periodo de declinación y muerte por apoptosis. Y por último, esto a lo largo del tiempo se traslada a la generación de células de memoria, porque estamos hablando de antígenos T dependientes, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar quedando, a diferencia de esta situación a tiempo cero, es la generación de células de memoria, ¿sí? Que va a ser objeto de otro teórico. Bueno, entonces, para terminar, a ver si tenemos otras. No, esta es la última. Entonces, el linfocito activado,
Entonces, dijimos que el linfocito virgen para activarse necesita la segunda señal de activación, pero para desactivarse necesita expresar esta CTLA4, ¿sí? Es decir, esta CTLA4 en un linfocito efector se va a inducir, ¿sí? Su expresión. En cambio, en los reguladores es constitutiva la expresión, ya un regulador ya lo tiene expresado y ejerce su acción supresora mediante esto. En cambio, en el linfocito que se activó, por ejemplo, un TH1 terminó de ejercer su función, empieza a aprender sus señales de apagado, enciende su manera de salir de esa situación de activación. Y entonces se expresa esta molécula de CTLA4. Otras moléculas reguladores negativos son expresión de FAS ligando y el PD1, muerte programada 1, y su ligando PDL1, ¿sí? Que lo nombré por ahí en el audio, que también la unión, ¿sí? A su ligando específico van a generar la apoptosis. En definitiva, son distintos mecanismos por los cuales el linfocito activado es un regulador negativo y genera su propia muerte. Bueno, entonces aquí nos despedimos y bueno, entonces nos veremos en el próximo teórico.